Bienvenida y bienvenido de nuevo a Tranquilamente, un espacio para tu bienestar. Yo soy Irene Larios, soy psicóloga clínica y el día de hoy, antes de comenzar, quiero decirte que esta es la primera vez que grabamos el podcast en video también. Así que si tú solamente lo estás escuchando en formato de audio y tienes ganas de ver el video, por favor, cámbiate de plataforma para que puedas apreciar esta nueva versión de nuestro podcast. Y si por el contrario es más cómodo para ti seguir única y exclusivamente con audio, adelante, continuaremos con este formato. El día de hoy quiero que te preguntes si te ha pasado que querías comunicar una cosa. Incluso te estoy hablando de algo importante que tenías que decirle a alguien, pero que no sabías muy bien cómo hacerlo. Y de pronto, al comunicárselo, esa persona entiende algo totalmente diferente a lo que tú pretendías que entendiera. Y esto resulta en un pequeño caos en donde uno no sabe ni cómo, pero terminas ahí metido comunicando algo que no era lo que querías e incluso haciendo el problema más grande de lo que era originalmente. Si este es tu caso y si esto te ha pasado, el antídoto para este y para muchos problemas de comunicación es justamente nuestro tema de hoy, que es la asertividad. Así como te lo prometí en el episodio pasado, el día de hoy vamos a ver algunas herramientas prácticas que nos ayuden a mejorar la forma de comunicarnos en aquellos momentos de tensión y de dificultad. Si yo tuviera que darte una definición de forma resumida y clara de la asertividad, te diría que es la habilidad para expresar nuestras ideas, nuestras necesidades, nuestras emociones de forma clara y respetuosa. Y también concisa, porque muchas veces empezamos a divagar cuando queremos comunicar algo y eso tampoco ayuda. En este episodio vamos a hablar de qué es la asertividad, por qué a veces nos cuesta tanto trabajo comunicarnos de forma asertiva y sobre todo cómo podemos aprender a ser más asertivos e incluir algunas herramientas en nuestra vida cotidiana que hagan esa gran diferencia que estamos buscando. Porque sí, al ser una habilidad, la asertividad es algo que se puede desarrollar. Algunas veces vemos a personas que parece que nacieron asertivas, es decir, que tienen una habilidad increíble para comunicarse. Sin embargo, como cualquier otra habilidad, incluso como tocar un instrumento musical, esto se trata simplemente de saber la teoría, empezar a practicar y poco a poco ir mejorando con constancia. Yo quiero empezar compartiéndote un relato de las mil y una noches que creo que ilustra muy bien la importancia y la diferencia que puede hacer la asertividad en tu vida. Un sultán soñó que había perdido todos los dientes. Después de despertar, llamó a un sabio para que le interpretase su sueño. ¡Qué desgracia, mi señor! Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de su majestad. Así le dijo el sabio. ¡Qué insolencia!, le contestó. ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí! ¡Que le den 100 latigazos!, ordenó el sultán. Más tarde, ordenó que le trajesen a otro sabio y le contó lo que había soñado. Después de escuchar al sultán, con atención le dijo: «Excelso señor, gran felicidad os ha sido revelada. El sueño significa que sobrevivirás a todos tus parientes». Se iluminó el semblante del sultán con una gran sonrisa y ordenó que le dieran 100 monedas de oro. Cuando salía del palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado: «No es posible, la interpretación que has hecho de los sueños es la misma que el primer sabio hizo. No entiendo por qué el primero le pagó con 100 latigazos y a ti con 100 monedas de oro». El sabio respondió: «Amigo mío, todo depende de la forma en la que se dice. Uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender a comunicarse. De la comunicación depende muchas veces la felicidad o la desgracia, la paz o la guerra. La verdad puede compararse con una piedra preciosa», dijo. «Si la lanzamos contra el rostro de alguien, esa piedra preciosa lo puede herir. Pero si la envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos con ternura, ciertamente
será recibida con muchísimo agrado. Entonces vamos a aclarar qué es la asertividad. Imagina una línea que en un extremo está la pasividad absoluta, donde callamos para evitar conflictos, donde no ponemos límites, como platicábamos en el episodio pasado, donde permitimos que la otra persona pase por encima de nosotros. Y en el otro extremo está la agresividad, donde hablaríamos sin considerar a los demás, sin que nos importe cómo se sienten, cuáles son sus necesidades. Nosotros pasaríamos por encima de sus necesidades, de sus deseos e incluso no respetándolos. La asertividad está justo en el centro de estos dos extremos. Es expresar lo que sientes, lo que piensas, lo que necesitas, pero de una forma respetuosa, de una forma empática. Te doy un ejemplo. Una respuesta pasiva podría ser, bueno, está bien, voy a hacer el trabajo extra aunque no tenga tiempo. Una respuesta agresiva sería, no me importa lo que necesites, yo no lo voy a hacer. Hazle como quieras. Y una respuesta asertiva podría ser, entiendo que esto es importante, pero en este momento no tengo la disponibilidad para asumir más tareas. Discúlpame. ¿Notas la diferencia? La asertividad equilibra tus necesidades considerando las de los demás. Los top 3 beneficios que te podría yo decir que tiene el ser asertivo es que, 1, mejora tus relaciones interpersonales, laborales y básicamente tu relación con cualquier ser humano. Ser asertivo te conviene básicamente para poder seguir teniendo una bonita relación con el resto del mundo. La segunda es que disminuye mucho el estrés y la ansiedad porque ser asertivos va a reducir la posibilidad de que existan problemas importantes cuando nos comunicamos y además, en este sentido, pues se va a reducir la ansiedad anticipatoria a las interacciones sociales torpes, ¿no? O sea, esta dificultad que hay a veces de decir, chin, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo se lo va a tomar? ¿Qué va a pasar? Todo esto, pues obviamente se reduce y por lo tanto vives con menos estrés en tus interacciones. Y aumenta, esa es la tercera, aumenta tu autoestima y tu confianza porque te escuchas, te valoras, le das un lugar a lo que necesitas, sabes cómo pedirlo y además como vas practicando y vas viendo que funciona, pues evidentemente vas confiando cada vez más en tu capacidad para pedir las cosas. De hecho, la asertividad es algo que enseñamos en terapia, cuando es necesario, claro, junto con otras habilidades que pertenecen a un kit al que llamamos habilidades sociales. Y esto se trabaja en muchos tipos de problemáticas o de motivos de consulta. Entonces, generalmente el mejorar tu asertividad va a mejorar tu interacción social en el trabajo, en la escuela, con la pareja, con la familia, con desconocidos en la calle, incluso. Como te decía, existen personas que parece que ya nacieron con esta app de asertividad integrada, ¿no? Ya venía descargada en su sistema operativo desde que nacieron, que saben muy bien cómo comunicarse, cómo convencer, manejan muy bien el conflicto. Decimos coloquialmente que son buenos con las palabras, ¿no? Que tienen mucho verbo, pero la realidad es que más bien sus circunstancias de vida, de la forma en la que crecieron, la forma en la que se desarrollaron, favorecieron de una u otra forma que aprendieran y practicaran la asertividad durante muchísimos años. Aprendieron que diciendo las cosas de cierta forma es más probable que puedan conseguir los resultados que buscan. Y obviamente esto repetido en el tiempo, pues va haciendo que sea una habilidad que se ve tan natural que les digo, parece que tenían esa app descargada desde que nacieron. Nada de esto son cosas que tú no puedas aprender si ese no es tu caso. Si tú no tienes la app integrada, la podemos descargar, ¿ok? Entonces, es una habilidad que tú vas a poder desarrollar con la práctica y con la guía correctas, pero necesitas exponerte a hacerlo, practicarlo y tenerte paciencia porque es normal que al principio no te salga perfecto como cualquier cosa en la vida, ¿ok? Pero si tú lo sigues haciendo, te puedes volver muy bueno, muy buena en esto. De hecho, vamos a pasar rápidamente a la práctica y lo primero que necesitas tener claro es de qué forma estás comunicándote. Te voy a pedir que prestes atención a los siguientes puntos básicos sobre la forma de comunicación
general. Y son 5 puntitos que a veces damos por sentado, pero si por alguna razón no tienes desarrollado alguno de estos, es importante que le prestes atención. La primera suena muy básica, pero implica que miremos a nuestro interlocutor a los ojos, mostrando interés. Y esto es importante para poder aumentar la confianza y la cercanía. La segunda básica es tratar de tener siempre una postura corporal abierta y tratar de que nuestra comunicación no verbal, o sea, todo lo que comunicamos con nuestro cuerpo, demuestre interés y receptividad. En estos puntos hay que tratar de no ser ni demasiado ni muy poco, ¿no? O sea, ni irnos a la pasividad ni irnos a la agresividad igual. La tercera es observar nuestros gestos y aprender a controlarlos. Los gestos adecuados nos ayudan a dar énfasis a los mensajes que deseamos reforzar. Entonces, si nos gusta lo que nuestro interlocutor nos está diciendo, es importante sonreír, pero si estamos haciendo una petición seria, es importante tener un tono de voz firme y que nuestros gestos sean serios. Muchas veces, por el mismo nervio de estar en esta situación, empezamos a reírnos o a tratar de quitarle seriedad. Y la realidad es que eso no ayuda a que podamos conseguir lo que necesitamos, por ejemplo, en una situación de conflicto. La cuarta básica de estas es fijarnos en nuestros niveles de voz. Hay que modular la voz de una forma adecuada para ser convincentes, ni muy alta que suene agresiva, ni muy baja que no confiemos en lo que estamos diciendo. Y el quinto punto de estos primeros básicos es analizar cuánto tiempo escuchamos y cuánto tiempo somos escuchados. Y esto es para aumentar la receptividad y el impacto. O sea, hay que tratar de que nadie acapare la conversación. ¿Ok? Una vez que tienes más dominada la forma, entonces sí, vamos a agregar ya las estrategias que sé que te interesan, ¿no? Pero teníamos que mencionar estas. Que puedes utilizar en situaciones, ahorita vamos a hablar sobre todo de situaciones de conflicto porque son las que requieren de mayor asertividad y de hecho si trabajas en algo que implique servicio al cliente, por ejemplo, pues esto probablemente te ayude mucho o quizás ya te es familiar, ¿no? Entonces te voy a compartir mis 5 técnicas favoritas y la sexta va a ser, o sea, el top de lo que creo que es más importante y la herramienta que he notado más útil en estas cosas. Entonces van 5 técnicas pequeñitas y después la sexta, que ya es nuestra técnica estrella, ¿vale? La primera se llama disco rayado. Esta técnica consiste en repetir de forma constante, pero de manera calmada, tu postura o aquello que necesitas, sin entrar en discusiones ni cambiar tu mensaje. Y es útil sobre todo para personas que son muy insistentes o que intentan darte la vuelta en una conversación. Te pongo un ejemplo. Si la persona te dice, ay, pero solamente va a ser un momentito, por favor, ¿puedes hacerlo? Tú le contestas, entiendo que es importante para ti, pero no puedo comprometerme. Y entonces la persona te dice, no, de verdad, solo un momento, por favor. Tú le contestas, lo siento, no puedo comprometerme. Y entonces a lo mejor esta persona te sigue insistiendo, pero la idea del disco rayado es que tú mantengas la calma y repitas tu mensaje sin caer en provocaciones. Vas a elegir, digamos que la frase que mejor describe tu postura o el punto que quieres transmitir y la vas a repetir una y otra vez como un disco rayado. Quizás si eres muy joven no sabes lo que es un disco, pero bueno, la idea es que lo repitas una y otra vez, o sea, play again, para que la otra persona se tope con pared constantemente y eventualmente deje de hacer este tipo de objeciones. ¿Ok? Se trata de mantenerte firme, pero sin engancharte en empezar a subir el tono de voz, a pelearte, etc. ¿Ok? La segunda técnica que te quiero compartir es una técnica que se llama XYZ. ¿Ok? Y esta técnica lo que hace es como plantarte una frase donde tú solamente vas a tener que llenar los espacios en blanco con lo que te está pasando en este momento para que puedas comunicarte sin tener que pensarlo demasiado.
Se llama XYZ porque las cosas que vamos a sustituir en una ecuación son X, Y y Z. Y esta ecuación dice así. La frase es, yo me siento X, y X es la emoción, cuando tú Y, que es la acción que hizo esa otra persona, porque pienso que Z, que es lo que piensas con esa acción, cómo la interpretas. Te pongo un ejemplo para que quede claro. Yo me siento enojada, ese es mi X, es mi emoción. Cuando tú llegas tarde, esa es la Y, que es la acción del otro, porque pienso que no te importo. No te importo sería mi Z, ¿ok? Que es lo que asumo o pienso que pasa cuando ocurre esta situación. Y es una muy buena forma de expresar sin caer en acusar al otro. ¿Y por qué no queremos acusar al otro? Porque en este tipo de confrontaciones, si nosotros llegamos de forma acusatoria, es altamente probable que la otra persona no esté para nada receptiva a lo que le estamos diciendo y entonces se convierta esto en un problema más grande o en una pelea, en una discusión enorme, en vez de tratar de comunicar algo para implementar una solución. Entonces, XYZ se encarga de no acusar al otro, sino hablar de nuestra experiencia con una situación, pero claro que tenemos que hacerle saber, ¿no? Qué estamos interpretando, cómo nos estamos sintiendo y a partir de qué. Obviamente es ideal que la otra persona también nos responda con XYZ, ¿no? Pero bueno, eso ya no lo podemos garantizar, claramente. Hagan su mejor esfuerzo por ustedes comunicarse bien, ¿ok? La tercera técnica se llama banco de niebla. Y esta técnica sirve mucho para manejar las críticas o comentarios negativos. En lo que consiste el banco de niebla es en aceptar parcialmente lo que la otra persona te dice sin entrar en conflicto y desactivando la tensión que pueda existir entre ustedes. No deja lugar, digamos, a que continúen con el enfrentamiento, la discusión, sobre todo cuando las cosas se están poniendo un poquito más acaloradas. Y obviamente para esta técnica hay que tener cierto cuidado, no aplica para todos los casos. Cuando sirve mucho es cuando realmente hay algo de razón en lo que la otra persona te está diciendo, pero entrar en una discusión más grande con esa persona no tiene mucho caso o simplemente ya lo has intentado antes y en realidad esa persona no está nada receptiva y de pronto estás en una posición donde tienes que elegir tus batallas. Esta técnica sirve bastante bien. Obviamente, si el problema es mucho más grave o si en serio te pone en riesgo, por favor, es muy importante que te defiendas utilizando otra técnica. Pero en ocasiones puntuales, en problemas irrelevantes, en problemas que puedes dejar pasar de una u otra forma, esta técnica funciona para salir del paso, siempre y cuando modules y regules tu ego, ¿no? Porque hay muchas personas que cuando les enseñamos esta técnica no les gusta porque evidentemente eso implica también poder decir, ay, no me voy a pelear con esta persona y voy a utilizar banco de niebla y lo voy a dejar pasar y no todo el mundo tiene esa capacidad. Bueno, también es una capacidad de desarrollar y habría que cuestionarse por qué, pero, o sea, por qué te cuesta tanto trabajo. Pero no nos vamos a meter en eso en este momento. Simplemente te voy a contar cómo se aplica esta técnica. Vamos a suponer que la persona te dice, ay, no, lo hiciste mal, lo que sea. Esta cosa la hiciste mal. Tú respondes, ok, sí, es posible que no lo haya hecho de la mejor manera. Te agradezco el comentario. Listo. Ahí te termina. ¿Qué te va a decir la otra persona? De modo que, ay, se ponga a pelear y a discutirte y no, es que sí, no lo hiciste de la mejor manera. Sí, no, no lo hice de la mejor manera. Bueno, gracias por decírmelo. Ya, se acabó. Hay muchas veces en las que, por ejemplo, en discusiones de pareja hay temas que ya no tienen sentido, o sea, que son tan irrelevantes. Y, por ejemplo, ay, es que te pasaste el alto. No, pues sí, sí me lo pasé. Y eso está mal. Sí, tienes razón, está mal. Ya, seguimos adelante. ¿Ok? No te enganches, ¿no? Con este tipo de discusiones que no valen la pena. Elige tus batallas, elígelas, siempre. Otra técnica es la técnica de la pregunta asertiva.
Y esta técnica consiste en hacer preguntas que inviten a la otra persona a reflexionar sobre sus críticas o sobre sus demandas, pero manteniendo un tono calmado y respetuoso como siempre. Por ejemplo, la persona te dice, es que nunca haces nada bien en el trabajo. Uf. Tú podrías responder con esto, con la pregunta asertiva, oye, ¿podrías darme un ejemplo específico de lo que no está bien para que pueda entenderlo mejor? Y cuando tú pides claridad, muestras interés en resolver el problema, pero sin reaccionar de forma defensiva, sin engancharte en la primera agresión, ¿no?, que viene de la otra persona. Hay otro ejemplo que te quiero compartir, que es que alguien te dice, no, pues al final esto no me sirvió de nada, esto que hiciste X. Tú le puedes decir, oye, ¿y qué crees que podríamos hacer para que esto no volviera a ocurrir? O para que la próxima vez sí te sirva de algo. Entonces, de esta forma, como que te deslindas un poco, ¿no?, de engancharte en la parte de la crítica y simplemente te enfocas en qué es lo que, o sea, le respondes con qué crees que podría mejorar o qué cosas crees que se podrían hacer para que ya no fuera así. Y digamos que le das foco a la solución. Fíjate que esta técnica es muy útil en situaciones de trabajo, por ejemplo, porque a veces, aunque en el trabajo estemos muy enojados, pues no tenemos la posibilidad de responder de otras formas mucho más confrontativas. Entonces, esta es una forma en la que no dejamos pasar la situación, o sea, sí decimos como, ok, tú dices que estoy haciendo esto mal, pues entonces, ¿qué quieres que haga?, ¿no? Pero sin decirlo de esta manera, sino de una forma muchísimo más asertiva y que intenta frenar el conflicto y no hacerlo mucho más grande. La siguiente técnica, la quinta, es la técnica del aplazamiento asertivo, se llama. Y esta técnica va a ser ideal para cuando te sientes presionado, presionado a tomar una decisión de forma inmediata o simplemente para cuando necesitas tiempo para reflexionar cómo responder a eso y no hacerlo de forma impulsiva o en el momento. El ejemplo es, la persona te puede decir, por ejemplo, necesito que decidas en este instante si puedes o no encargarte de este proyecto. Y tú le puedes decir, entiendo que es importante, pero necesito tiempo para pensarlo. Mañana te doy una respuesta definitiva. Entonces, si te fijas en la primera parte, validas la importancia o validas lo que se te está solicitando, pero de inmediato pides tiempo para pensarlo. Y al usar esta técnica muestras este respeto, ¿no?, por la petición que te están haciendo, pero lo que estás haciendo, y eso es lo más valioso, es priorizar tu necesidad de reflexionar antes de comprometerte o antes de decir algo que responda a tus emociones del momento y no necesariamente a lo que realmente quieres hacer. Ahora te voy a dar ahora sí mi sexta herramienta, que es la herramienta estrella, la que yo más recomiendo, la que trabajo mucho con mis consultantes cuando noto que hay problemas de asertividad y que aplica para un montón de situaciones y resume el qué decir y el cómo decirlo, ¿ok? Esta herramienta es una herramienta de DBT, que es la terapia dialéctico-conductual, y se llama Gearman, ¿ok?, por sus siglas. Entonces, las primeras 4 letras nos hablan de aspectos de qué decir en una conversación complicada y las últimas 3, el man, nos dice cómo decirlo, ¿ok? Entonces te la voy a compartir de forma breve y te voy a dar un ejemplo para que puedas tú aplicarlo a tu vida. La D, la primera, es describe. Vas a describir cuál es la situación que te está generando un problema, ¿no?, o un conflicto. Por ejemplo, tengo un problema con el hecho de que no estés lavando los platos. Si te fijas,
En este punto no estamos hablando de cómo me siento, qué pienso, cuál es mi interpretación de eso. No le estoy diciendo es que tú nunca lavas los platos, siempre los lavas. O sea, simplemente estoy describiendo la situación. Y aquí piensa tú en describirla como si fuera la escena de una película, ¿ok? Eso creo que lo hace un poquito más fácil. O sea, si tú estuvieras viendo la escena que te genera conflicto, que te molesta, que se te dificulta, ¿cómo se vería en una película? Platícala. Entonces ya dices, mira, es que puntualmente cuando pasa esto, esto y esto, a mí me genera un problema. La siguiente letra, la E, es expresa. Ahora sí, ya que dijiste y describiste la situación, vas a expresar cómo te sientes con eso, qué es lo que piensas de eso, cómo es que te afecta eso. Entonces, la primera es, tengo un problema con el hecho de que no laves los platos y eso me hace sentir que no te importa, me hace sentir triste porque asumo que entonces no te importa que yo me quede con toda esa carga de trabajo extra que es lavar los platos. La siguiente letra A es la A de asertividad, ¿ok? Y es, tienes que decir ahí de forma clara y concisa qué es lo que necesitas o lo que quieres. Esa parte nos cuesta mucho trabajo, porque entonces sí, decimos la queja, pero no decimos concretamente qué es lo que queremos. Y la otra persona no puede adivinar qué es lo que queremos. Y además, tú no puedes evaluar si se cumplió o no un cambio si no le dices con total precisión qué es lo que necesitas. Entonces, con la A de asertividad, ¿no? Decimos lo que necesitamos de manera clara, concreta, concisa. Necesito que empieces a lavar los platos los días que te toca. ¿Ok? Ese es un ejemplo. Y luego viene la letra R, y eso es algo que tampoco solemos hacer y es súper importante, hace una gran diferencia realmente. La letra R es refuerza. Refuerza. Y si tú eres terapeuta cognitivo-conductual, sabes de qué estoy hablando. Tienes que reforzar aquellos comportamientos. Entonces, hazle saber a la persona qué obtiene de beneficio de hacerte caso. Dile qué va a pasar, ya sea qué consecuencia agradable va a venir si te hace caso, o por qué le beneficia, o por qué le conviene si hacer eso, o qué cosa que no le gusta va a dejar de pasar si te hace caso. ¿Ok? Entonces dices, porque así tendríamos muchos menos problemas de este tipo. La otra persona diría, pues sí, claro, o sea, sí me interesa que tengamos muchos menos problemas de este tipo. Entonces te voy a hacer caso. ¿Me explico? O le dices, porque así entonces yo puedo tener más tiempo para llegar, que los platos estén limpios y hacerte un pastelito, ¿no? No sé, te estoy inventando algo, pero el punto es que puedas hacerle ver cómo hay un beneficio directo para la persona de llegar a ese compromiso contigo. Si no lo haces, suena como que la otra persona solamente está cediendo al 100% para ti, para hacerte un favor, no por algo que les conviene a ambas partes. ¿Ok? Eso también aplica para el trabajo, ¿eh? Así, si esto pasa, jefe, entonces yo podría hacer mucho mejor mi trabajo y ser más eficiente o qué sé yo, cualquier cosa que sepas que a tu jefe le conviene, ¿vale? Bueno, te digo, las últimas 3 letras ya van del cómo decir las cosas, no del qué decir. Entonces, estos serán los primeros elementos de qué decir. Ahora, ¿cómo lo vamos a decir? La M es mantente en tu punto, en tu meta o en tu objetivo. Necesitas no perder el punto de la conversación, de qué es lo que quieres conseguir con esa conversación, para qué la están teniendo, ¿no? Etcétera. Entonces, mantente en el punto. Si la conversación de pronto se empieza a ir hacia otros lugares, regresa al punto. Por ejemplo, pasa mucho con las parejas que empiezan a tener una conversación complicada sobre algún problema y de pronto la otra persona o tú ya están hablando sobre otro problema que tienen. No, o sea, hay que decir, ok, entiendo ese punto y lo vamos a abordar. De hecho, lo pueden abordar terminando un Dearman, va por el siguiente, pero
no traslapen un problema encima de otro, porque entonces termina dispersándose la conversación y ya no van al punto de resolución. ¿Okay? La siguiente, la A, es aparenta seguridad o aparenta lo que necesites aparentar. Y digo aparenta porque muchas veces no la tenemos y está ok que no la tengamos. O sea, nadie espera, ¿no? Que te sientas súper segura de ti misma, ¿no? Y siendo súper asertiva y teniendo confrontaciones y conversaciones complicadas el primer día que empiezas a hacerlo. Está bien, pero actúa como si la tuvieras. Piensa cómo actuaría una persona que se siente confiada y tranquila en esta situación. Bueno, pues tendría esta postura, lo pediría de esta manera, tendría este tono de voz, ¿no? Los primeros puntos que te platiqué al inicio del capítulo. Aparenta seguridad. Eso es muy importante para que no pierdas credibilidad ante la otra persona. Y por último, la N es de la negociación. Negocia. Negocia si es que quieres y si es que puedes y si es que no hay de otra. Es decir, muchas veces cuando tenemos estas conversaciones, resulta que la otra persona no puede o no quiere o lo que sea darnos aquello que nosotros pedimos o necesitamos y que expresamos de manera asertiva en el tercer punto. Entonces, cuando ese es el caso, podemos negociar algo. ¿Cómo te ayudo a lograr esto? O parcialmente cumple con esto y entonces yo hago esto otro, o busquemos este punto medio, o tú haces esto y yo te doy esto otro. ¿Sí me explico? O sea, como ir buscando como algunos puntos de negociación si es que no es posible lograr lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás necesitando. Obviamente siempre está la alternativa de que si no es posible, pues entonces no hay trato. Nadie te está obligando a nada. Pero si tú tienes interés en mantener una relación, un vínculo con una persona, pues entonces vas a tener que también ceder en algunas cosas. ¿Okay? Bueno, y les digo, fue mi herramienta estrella. La verdad es que me encanta, es muy práctica, aplica para un montón de situaciones y si la aprendes y la practicas, vas a ver cómo tu vida va a ser mucho más tranquila porque vas a poder resolver muchísimas situaciones con ello. Y como complemento, te quiero dar 3 consejos clave que, si no se consideran, van a terminar por arruinar cualquier técnica de asertividad que tú quieras aplicar. ¿Okay? El primero es, no asumas lo que el otro siente, lo que el otro piensa, no asumas nada del otro, básicamente. En vez de eso, puedes pedir aclaraciones. Eso ayuda a identificar y a comprender el significado de las palabras que te está diciendo. Y además indica a tu interlocutor que se está tratando de comprender su punto y estás haciendo un esfuerzo por empatizar. Y esto va a hacer una gran diferencia. Muchas veces el problema crece porque estamos asumiendo que la otra persona está diciendo eso porque siente, piensa, hace por X o Y razón, pero realmente no lo sabemos. Es algo que estamos asumiendo. Entonces, decirle, oye, yo estoy entendiendo con esto que me estás diciendo que a ti tal cosa es así, no es así, ayuda muchísimo a no hacer más grande el problema. La segunda es no intentes hablar con asertividad en un momento donde la emoción te está rebasando. Hay que regular primero la emoción y luego ya tener la charla. Pero pensar en responder de manera asertiva cuando estás hirviendo en enojo no va a ser la alternativa, no va a ser la opción. Retírate de la situación, respira profundo, haz un poquito de mindfulness, ve al episodio de mindfulness si quieres, ¿no? Para saber de qué te estoy hablando y entonces sí puedes regresar. De hecho, creo que tenemos un episodio también sobre el enojo. Bueno, pues puedes ir a consultar técnicas, ¿no? Que te ayuden a manejar tu enojo para después regresar a esa situación.
¿ok? Por cierto, un pequeño comercialito, estamos preparando un segundo episodio de Mindfulness porque sé que el primero les encantó y la verdad es que me llena el corazón saber eso. Ha tenido muchísimo éxito, lo han visto mucho, lo han compartido, lo han comentado, me han dicho mucho que les ha servido y de verdad me encanta porque Mindfulness es algo que generalmente puedes aplicar en tu vida cotidiana y sí hace una diferencia importante. Entonces te estoy preparando un segundo episodio con nuevos ejercicios para que los integres a tu rutina y obviamente quiero que me cuentes si esto te interesa o no te interesa porque leo sus comentarios, no crean que no. Bueno, discúlpenme, me fui un poco de lado en el tema haciendo este pequeño comercial no pagado, así que vamos de regreso. El tercer punto a considerar para aplicar estas técnicas es enfocarte en la solución, ¿ok? Si es un conflicto que hay que solucionar, la plática tendría que enfocarse mucho más en buscar esta forma de solucionar y mucho menos en los puntos de vista de cada uno o en darle 1000 vueltas a qué pasó, qué pensó cada quien, cómo lo sintió, porque el punto sería prevenir que ocurra de nuevo ese problema. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sería como un, bueno, ¿cómo hacemos para que esto ya no vuelva a pasar? Ese sería el objetivo principal. Y eso enfocado a mejorar la relación entre ustedes. Muchas parejas, por ejemplo, me cuentan toda la plática que tuvieron de horas tratando de entender cómo se sintió cada uno y no llegan a ningún punto. Y cuando les pregunto, bueno, ¿a qué conclusión o solución llegaron? ¿No? Esto lo platicamos mucho en terapia de pareja, ¿ok? Lo intentaron platicar y luego, ¿a qué conclusión llegaron? No, pues a ninguna. Bueno, en esos casos donde la situación de conflicto se lleva de esa manera, es seguro, prácticamente seguro, que van a volver a tener el mismo problema en un futuro. Porque no están haciendo nuevos acuerdos, no están buscando formas de mejorar, no están buscando nuevas aproximaciones a aquella situación que generó el problema y cómo la vas a cambiar entonces. Van a volver a caer ahí tarde o temprano cuando estén en una situación similar. Entonces, como extra, yo te recomiendo comenzar con situaciones pequeñitas, como devolver un platillo que no pediste en el restaurante. Eso es una situación pequeñita, necesaria, donde hay una pequeña confrontación, pero bueno, tú tienes ahí que empezar a sentirte mucho más cómoda, mucho más cómodo en el conflicto. Obviamente en esa situación no necesitas aplicar todo un Dearman, ¿no? A lo mejor usas una de las técnicas asertivas más pequeñitas, el disco rayado, por ejemplo. Pero la idea es que poco a poco empieces a ver que no pasa absolutamente nada con el conflicto siempre y cuando lo llevemos de forma asertiva, porque ahí va enfocado en solucionar y no en hacer un problema más grande. No tiene por qué ser algo que te intimide o te asuste. Entonces, poco a poco, conforme vas sintiéndote más cómodo, más cómoda, siendo más asertivo, pues obviamente esta habilidad la vas desarrollando más y más. Y recuerda siempre que ser asertivo no garantiza una respuesta favorable, positiva o un sí vamos a hacer lo que tú quieres. Eso no es asertividad, pues eso no. Hay una diferencia entre asertividad y manipulación, ¿no? Por ejemplo, la manipulación va enfocada directamente a conseguir ese sí. La asertividad va enfocada a tratar de resolver un problema. Ah, esa no te la sabías. Bueno, entonces no garantiza que tú seas asertivo o asertiva, que la otra persona acceda, pero sí garantiza que tú expreses tu verdad sin tantos obstáculos en el camino. Y quiero que terminemos con un ejercicio. Te voy a pedir que pienses en una situación reciente en la que no fuiste asertiva o no fuiste asertivo. Y te voy a pedir que escribas en papel, así o en tu celular, donde tú quieras, cómo podrías haber respondido de forma asertiva. ¿Qué podrías haber aplicado? Practica esta respuesta frente al espejo, obsérvate, o también la puedes hacer con alguien de confianza y observa si realmente está siendo tan asertivo, tan asertiva como crees o si no lo está haciendo. Y integra estas cosas que vimos en el episodio. Recuerda que la asertividad no es lo que dices, sino cómo lo dices y desde qué lugar lo haces. Habla claro y vive en paz.
Como siempre, no me puedo ir sin recordarte que si requieres ayuda profesional para enfrentar estos cambios, no está de más pedirla. Obviamente hacerlo de la mano de un profesional siempre es más fácil, es el camino más corto y más directo en este sentido. Y por supuesto que si quieres hacerlo con un profesional que esté dispuesto a hacer equipo contigo, a acompañarte, que le entusiasme ir contigo en este camino y que además tenga la preparación, digamos que es un Sherpa, ¿no?, de la salud mental, que sepa cómo guiarte, pues para eso tenemos la hermosísima clínica de psicología plena, que en redes sociales nos encuentras como plena.si. Y a mí también no olvides seguirme, mandarme un mensaje, contarme cómo estás en mis redes sociales como psi.irene. También puedes encontrar información interesante en mi página web, irenelarios.com. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya servido. Y si te gustó el episodio, por favor, ayúdame dándole like, compártelo, suscríbete. Me ayudas muchísimo solo con eso. Espero que sigas teniendo una gran semana. Te espero en el próximo episodio. Y por favor, si esto lo viste en formato de video, cuéntame qué te pareció, qué opinas, te gustó, no te gustó. Dame ese feedback, me puedes mandar tus comentarios, los puedes escribir aquí abajo y yo claro que los voy a leer y voy a estar atenta para seguir mejorando, porque al final la idea de este episodio, bueno, de todos los episodios, la idea de este podcast es ir mejorando conforme a lo que ustedes van necesitando. También todas sus sugerencias de temas, de cosas que creen que les podrían ser relevantes, me interesan, los escucho. Te quiero mucho, espero que tengas una gran semana y de verdad, simplemente que tú estés aquí hoy, a mí ya me hizo la semana. Nos vemos en el próximo.